Óscar Valderas. Buenas noches, querido Óscar. Buenas noches, Elisa. Oye, qué información. Creo que lo que acabamos de comentar y de informar a nuestra audiencia, tenemos que verlo así de manera global como un todo y en el contexto, por supuesto, de la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus declaraciones, que ha puesto la mira en el tema del combate al fentanilo, sobre todo, y en general, bueno, a los cárteles y al crimen organizado, ¿no? Creo que todo esto se está moviendo, Óscar. Sí, estamos a días del 20 de noviembre, que es la toma de posesión de Donald Trump. Y claro, conforme los días se acercan a esta fecha, hay una urgencia por parte del gobierno de México de que no venga ninguna sorpresa, que justo sea un reclamo de Donald Trump de no veo que el vecino está haciendo la tarea de seguridad que yo prometí que van a comenzar a hacer por mi mano dura que está en la campaña. Y yo creo que a la luz de eso hay que entender dos grandes decomisos en los últimos días. Sin duda, el de fentanilo, que ocurrió en Sinaloa, muy importante. Estamos hablando de más o menos un golpe de $400 millones. 400 millones de dólares. Ese es un cálculo conservador. 8,000 millones. Imagínate, o sea, ya son unas cifras que ya incluso cuestan mucho. Sí. Y más o menos son unas 200 millones de dosis personales. O sea, es un trancazo al crimen organizado. Y por otro lado estamos viendo lo que pasó en Izazaga 89, en el centro histórico, en el que también la Secretaría de Economía hace lo suyo junto con las Fuerzas Armadas y da un golpe a la importación china de contrabando, haciendo este decomiso. Que también lo había mencionado Donald Trump. Exacto. Dos situaciones que están en la agenda prioritaria del próximo presidente de Estados Unidos: los precursores químicos, drogas sintéticas, y por otro lado, lo que él llama la desventaja económica que está enfrentando Estados Unidos frente a la sociedad China-México, que muchas veces tiene que ver con el mismo origen, que son los grupos criminales. Así es. Oye, Óscar, y tengo duda porque en el decomiso que se hizo anoche, durísimo, se habla que se impactaría sobre todo a un grupo que estaba ligado o está ligado a los Beltrán Leiva. Y te lo comento porque recuerdo que los Beltrán Leiva se separaron, se pelearon con los miembros del cartel de Sinaloa, con el Mayo, con el Chapo, ¿no? Después, en 2008. En 2008, y ellos se van con los Zetas, ¿no? Y entonces es la guerra. Pero durante mucho tiempo estuvieron trabajando juntos, y es cuando también sabemos por Estados Unidos que sobornaban y estaban autoridades como Edgar Beitia, por ejemplo, el propio Genaro García Luna, que es cuando los secuestran en la carretera rumbo a Cuernavaca y le dicen: ¿con quién estás? ¿Con nosotros, los Beltrán Leiva, o con el Chapo y el Mayo? En fin, también tuvo que ver la detención en su momento del general Cienfuegos, que bueno, después fue liberado por el gobierno de López Obrador y lo trajeron acá. Y lo exoneraron, pero bueno, es una historia que está ahí como pendiente, digamos, para Estados Unidos y para las fiscalías, de acuerdo a lo que nos han dicho allá. Pero, ¿qué pasa? ¿Son los Beltrán Leiva? ¿Es una parte de los Beltrán Leiva? ¿Es el cártel de Sinaloa? ¿A quién impacta este decomiso? Mira, hay que recordar que en 2008, cuando detienen a Alfredo Beltrán Leiva, su hermano Arturo, el que decían el Barbas, el que fue asesinado en Cuernavaca, ¿te acuerdas? Acusa que el Chapo y el Mayo entregaron la información de la ubicación de su hermano al ejército. Así es. Y entonces le declaran la guerra, se separan de la dupla Chapo y Mayo, y comienzan a buscar sus propios líderes con los que puedan no solamente quedarse en Sinaloa, sino al mismo tiempo buscar refugio en Morelos, en Guerrero, en Ciudad de México. Y una de las personas que eligen para quedarse en Sinaloa es un tipo que le dicen el Chapo Isidro. El Chapo Isidro se vuelve una especie de operador de los Beltrán Leiva, que cuando los hermanos Beltrán Leiva son o detenidos o asesinados o mueren, que finalmente acaban con el gobierno mexicano, digamos, ¿no? Las fuerzas mexicanas los terminan. El Chapo Isidro se queda con la estructura de los Beltrán Leiva y se sigue llamando a sí mismo una escisión de los Beltrán Leiva. Hasta hace poco este personaje cambió ese membrete y creó uno nuevo que se llama el Cártel de Guasave, porque tiene principalmente influencia en la zona norte de Sinaloa, donde Los Mochis, en Ajome, en Guasave. Y desde esa posición estratégica, digamos que se ha quedado mirando la batalla entre los Chapitos y la Malliza, como pensando, pues destruyense ustedes,
para que yo en algún momento pueda tener una fuerza como tercero en discordia y quedarme con la estructura del cártel de Sinaloa. Es decir, este cártel de Guasave colaboraba, participaba dentro de toda esta estructura del cártel de Sinaloa. Lo que antes llamamos cártel de Sinaloa, yo sostengo que ya no existe como tal. Exacto, ¿no? Lo que era el cártel antes de la detención del Mayo, porque pues ahorita ya... Hoy tienes facciones, por ejemplo, los Chapitos, la Malliza, el cártel del Guano, que es Aureliano Guzmán, que justo está en la lista de los más buscados. Y la cuarta facción más importante es justamente la del Chapo Isidro, ex líder de los Beltrán Leiva, hoy líder del cártel de Guasave. A él es a quien se le está atribuyendo el golpe, digamos, el gran perdedor con este decomiso multimillonario, que para efectos prácticos yo creo que va a dejar dos efectos que los dos son bastante indeseables. O vamos a ver en los siguientes días más asesinatos y desapariciones, porque alguien se equivocó al descuidar un cargamento de ese tamaño, o traicionó para que el gobierno se lo quedara, o algún grupo decidió soltar un cargamento tan grande a cambio de recibir algún beneficio para que el gobierno federal pudiera presumirlo en Estados Unidos. Las dos opciones están abiertas en este momento, pero representan sin duda una vuelta a la amenaza de la violencia en Sinaloa. Vamos a ver qué sucede, porque creo que todo esto tiene que ver, como lo decíamos desde un principio, con lo que está sucediendo en Estados Unidos, con las declaraciones de Donald Trump y, por supuesto, con un nuevo gobierno en México, en donde hemos visto también que la estrategia de seguridad y la coordinación la está tomando y encabezando Omar García Harfuch. Y creo que eso también lo comentábamos ya hace unos días, de la importancia que tiene la figura de Omar García Harfuch como una nueva estrategia y una nueva relación con un nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum y el próximo gobierno de Estados Unidos. Sí, la firma de Omar García Harfuch ya no es abrazos, no balazos, es lo que decía justamente la presidenta en la conferencia matutina. La nueva estrategia se llama no impunidad y en ese sentido, más que tratar de atemperar la violencia, están buscando que quienes la generen sean capturados una vez que puedan judicializar los casos. Y esa parte es muy importante porque la gente se pregunta, ¿dónde está la autoridad cuando se le necesita? No, en la balacera no aparece cuando hay un coche bomba, cuando hay estas expresiones terribles de mucha violencia. Más bien, parece ser que la estrategia es, hasta cierto punto, dejar que ocurra para que entonces, una vez que ya se haya hecho la comisión de un delito, se judicialice una carpeta de investigación con los productos de inteligencia criminal que Omar García Harfuch sabe hacer, y entonces, ahora sí, ir con órdenes de aprehensión para buscar sentencias firmes. Un poco el estilo de la Operación Enjambre. Exacto. Vamos a ver si la gente aguanta, porque es un poco estrategia ese mediano plazo. debido proceso, ¿no? Después de que ocurren los delitos, pero sí tener todo muy bien para que esté sustentado y puedan presentar a los criminales ante la autoridad. Digamos que la etapa de la guerra contra el narco con Felipe Calderón era, si está, vamos a la balacera, vamos a enfrentarlos, y muchas veces terminaba eso en generar mayor violencia. Parece que del sexenio anterior, con abrazos no balazos, dejar ser y atender lo que llaman las causas de la violencia. Pues sí, y los dejaron y ampliaron su territorio y operan en... Aquí al parecer es un poco esperarlos. Y una vez que ya hicieron el acto delictivo, entonces se judicializa carpeta con esperanza de que se vuelva sentencia firme. Es una estrategia a mediano plazo. El propio Omar García Harfuch ha dicho, vamos despacio, y la historia de los decomisos te habla de que están golpeando las finanzas, golpes muy estratégicos, pero que sí debilitan la estructura financiera. No es lo más rápido, pero tal vez, ojalá, sea lo duradero. Oye, y en esta análisis pues más estructural, parecería una buena noticia que un policía civil sea el que esté coordinando todos estos operativos de seguridad pública, que era la gran crítica que se ha hecho durante muchos años de democracias y de organismos defensores de derechos humanos a la intervención de militares directamente en la seguridad pública. Bueno, aquí por lo pronto vemos que Omar García Harfuch
y bueno, lo vimos también aquí en la Ciudad de México, así fue, que Sí. es muy cercano, mano derecha de Claudia Sheinbaum, está tomando las riendas. Y vemos un papel más protagónico de otro cuerpo civil que no habíamos visto en el sexenio anterior, que es la Fiscalía General de la República. Cierto. De pronto, Por ahí los escuché, muchachos decía, bueno, de Hertz Manero sí chambearon, ¿no? Oye, por pronto decían, bueno, y por lo pronto vemos a Gertz Manero, Sí, lo vimos. ya de repente la Fiscalía empieza a tener Cierto, un papel hay mucho una más protagónico y de repente Secretaría de Marina, o Marina y lo que le llaman ahora Defensa, la antes llamada Sí. Serena, tienen un papel más bien reactivo, pero sí justo bajo el mando de Omar García Garfuch, que empieza a coordinar. Esa era la gran Y duda. también fue Marina, ¿no? En Sí. este gran operativo, que es importante porque la Secretaría de la Defensa, el Ejército era quien había tomado este papel en el sexenio de López Obrador y ahorita bajo la coordinación de Omar García Harfuch es la Marina nuevamente. Sí, vuelve a su la que papel vemos, protagónico. ¿no? Sí, este asunto de la coordinación me parece muy interesante. Ojalá se mantenga, porque creo que uno de los grandes defectos de la estrategia de seguridad anterior es que no había coordinación. Incluso Sí. había desconfianza y en algunos casos batalla de egos. Espero que esta vez no sea así. Muy bien, querido Oscar. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto porque, pues sí, vemos que se están moviendo las cosas. Es fin de año, pero no es fin de año ni para la instancia de procuración de justicia Así ni es. para el crimen organizado. Yo creo que por aquí nos vamos a ver todavía. Gracias, querido Oscar. Gracias, Elida.